Gloria a Dios. Bueno, una vez más tenemos problemas de transmisión. Vamos a pedirle al Señor que de alguna manera llegue el mensaje, ¿verdad? Vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a orar por las peticiones, por las necesidades del pueblo. Muchas gracias. Padre que estás en el cielo, pedimos por estas notas que han llegado de los hermanos que tienen necesidades en su cuerpo, en su alma, y a cada uno de los que tienen peticiones en esta noche. Te pedimos que nos bendigas con la bendición de tu palabra, con la bendición de tu presencia. Bendice los colaboradores alegres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a continuar con estar hojeando el libro del desarrollo de la iglesia, cómo la iglesia se fue desarrollando, hojeando el libro de los Hechos. Hemos estado llegando por ahí por el capítulo 15, 14 de Hechos. Y si usted lo tiene por ahí abierto, nos va a seguir en algunos aspectos, algunas connotaciones de lo que es el desarrollo de la iglesia. En el capítulo 15 vamos a ver cómo la iglesia confrontaba problemas doctrinales, a pesar de estar tan cerca la colaboración apostólica de los apóstoles que vieron al Señor, que estuvieron con el Señor, y de cómo ese desarrollo y esa vivencia del Espíritu Santo en la iglesia, de la que hemos hablado, que platicaba con los miembros del cuerpo del Señor, visiones, revelaciones, etcétera. Esa misma intimidad no evitaba, no excluía que la iglesia se organizara. Tal vez ese es uno de los aspectos más importantes que tenemos que ver, porque hay gente que cree que la iglesia, por ser guiada por el Espíritu Santo, como debe serlo, no tendría necesidad de organizarse. Pero desde luego que usa humanos el Espíritu Santo, ya hay necesidad de organizarse, de ponerse de acuerdo para trabajar. Es el de lógica humana inclusive. Pero vamos a ver acá, por ejemplo, dice en el capítulo 14, verso 23, que había una administración jerárquica en la iglesia. Acuérdense que no había una cabeza visible humana, en el sentido de cabeza general de la iglesia. Pero había apostolado distribuido en distintas áreas, y habían jerarquías por antigüedad de nacimiento de las congregaciones. Por ejemplo, aquí en el capítulo 15 vamos a ver que tenían un problema doctrinal y subieron a Jerusalén de Antioquía. O sea que había cierta jerarquía, pues, de la iglesia madre, diríamos, la iglesia primeramente fundada. Y entre todos dirimían los problemas. No era cuestión de jerarquía despótica, sino una jerarquía de armonía. Dice, y constituyeron ancianos, verso 23 del capítulo 14, en cada iglesia, en cada congregación. Note eso. ¿Oyó eso? ¿Quién constituía a los ministros? Los constituían jerarcas de la iglesia, apóstoles, nombrados por el Señor, por el Espíritu Santo, llamados. Más bien llamados por el Espíritu Santo, instalados por el Señor. Quiere decir que esa jerarquía eclesiástica debería de seguir todavía hoy. Usted sabe que hay muchas opiniones y se han dividido las aportaciones a través de los siglos, si se continuaría la estructura de la iglesia tal como al principio o no. Todavía hoy hay quienes dicen lo contrario de lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que ser muy acuciosos para saber a quién tenemos que atender. Si vamos a atender a las novedades humanas, si vamos a atender a veces hasta renegados de la fe, o vamos a atender a la palabra escrita. Y la palabra escrita deja
constancia, de que se constituían ancianos, o sea, presbíteros, gobernantes en sus áreas, de parte de los apóstoles. Y dice, los encomendaban al Señor, constituyéndolos ancianos en cada iglesia, es decir, que no debe haber iglesia sin ancianato, sin presbíteros. O sea que no es nada más de juntar un grupo y comenzar en una casa y ya el fulano es presbítero, ¿eh? Tiene que haber una constitución del Espíritu. No sé cuántos dicen amén a eso. Usted no se va a ir a encomendar a cualquier persona que se sienta ser ministro que se atraviese por ahí. Usted no encomendaría su vida a un mal piloto de automóvil, ¿verdad? Sobre todo si lo ve que camina todo enredado. Mucho menos su alma. Hay que ver a qué vamos y a dónde vamos. Dice amén, diga gloria a Dios. O sea que la iglesia no era una agrupación sentimental. La iglesia tampoco era una organización simple. Era una institución orgánica que también se organizaba, pero de parte del Espíritu. Claro, el Espíritu usaba hombres, mujeres, usaba convertidos, desde luego. Bueno, el Señor se servía de todo lo que había en el mundo. Inclusive había comprometidos en la iglesia y había quienes eran asistentes nada más. Siempre ha habido, ¿no? Asistentes. Está bien que estén analizando, que estén los asistentes, que estén observando, pero no todo el tiempo van a ser asistentes. Tienen que comprometerse alguna vez. Amén. ¿Usted ya se comprometió con el Señor? Y se empieza uno comprometiendo siendo discípulo. ¿Quién ha sido maestro sin ser discípulo? Ahora le voy a decir una verdad tremenda, hermano, tremenda, que no la analizamos mucho. El Señor Jesús, antes de ser maestro, fue discípulo. Sí, así como lo oye. Él creció, se desarrolló, aprendió como hijo del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, si ni él dejó de ser discípulo, ¿quién puede dejar de serlo? Ahora, el compromiso se hace con la gente que se da. Se comprometieron 12 con el Señor directos, aunque había muchos discipulados. Pero, ¿cuántos de ellos se entregaron más? 3. Había unos más cercanos, otros más lejanos, o con modalidades diferentes de acercamiento al Señor. Por ejemplo, Pedro era preguntón, para hablar de los 3 más cercanos. Juan era romántico del Evangelio, recostado en el pecho del Señor, que los otros preguntaran lo que quisieran, él estaba ahí feliz. Era el más joven, y así cada uno tenía su carácter, pues. No vamos a apartarnos del carácter de cada uno, pero en el carácter de cada uno va a haber un servicio diferente. Amén. Fíjese que Bernabé era muy querendón, un apóstol del amor, un apóstol que no encuentra usted en toda la Biblia un solo discurso de él. No hay ninguna anotación de lo que predicaba, pero sí hay anotaciones de todo lo que hacía. Era práctico, era acarreador de Saulos y de Juan Marcos. Fíjense. En cambio, Pablo era apóstol de la palabra y radical. Tronaba todo cuando Pablo llegaba. Y decía, saquen al tal, porque si no voy a llegar yo y lo voy a sacar. Imagínense. Y decía en sus cartas, ¿quieren ustedes que llegue con amor o con vara? No, con amor decían todos. Y arreglaban todo cuando él llegaba, porque si no sacaba la vara. Apóstoles de vara, apóstoles de sobiquear la cabeza,
apóstoles, bueno, en cada modalidad. Y había jerarquías en la iglesia. ¿Por qué subían a Jerusalén a arreglar los problemas? No porque fuera la iglesia, diríamos, despótica que tenía debajo de sus pies todas las demás congregaciones. No, porque era la iglesia más experimentada y donde estaba la mayoría de apóstoles. Gloria a Dios. Y bajaban profetas de Jerusalén a Antioquía, que era la iglesia más grande, la segunda más grande. Quiere decir que había ministerios itinerantes. Yo no sé cómo hacían para atender tanta gente, pero bajaban los agabos a profetizar y a dar mensajes del cielo en plena iglesia. Imagínense que la iglesia eso lo veía como natural. Ahora pues ya se ha aprendido un poquito en las congregaciones de estos tiempos, pero hace poco todavía se extrañaban de mencionar profetas, se extrañaban de todo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que ya el Señor escribió todo lo que tenía que decir y ahora ya no le habla a nadie. ¿Qué evangelio más raro ese? Porque dice, no, ya está cerrado, como quien dice, como que Dios fuera un Dios hosco que dice, no, lean mi palabra, ahí está todo, yo ya no hablo, estoy ocupado en otra cosa. No, Él sigue hablando, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que esos aplausos indican que creen esto, ¿verdad? Amén. El Señor ya se va a ir en el tiempo en que iba a ascender y se preocupa de que se siga enseñando lo que Él iba a enseñar personalmente. Es decir, les dijo, hay cosas que yo les quiero decir ahora, no están preparados, se las voy a decir después, pero en eso se fue. Entonces, ¿cómo lo diría después? Por el Espíritu Santo. Por los instrumentos del Espíritu Santo, los ministerios. Aleluya. Fíjense que acabamos de leer eso, ¿verdad? Que llega Pedro a la casa de Cornelio y se certifica por el Espíritu a Cornelio que el que va a llegar lleva palabra de Dios. Ahora imagínense cómo lo oiría Cornelio a Pedro. No lo estaba viendo como un Pedro que hablaba, sino como un vocero de Dios. Tremendo, y por eso creyeron y recibieron el paquete completo del Evangelio de poder. Ahora, usted sabe que todo eso era un manejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo daba las instrucciones. Usted nota a un Cornelio que no era convertido todavía, y sin embargo, llegaban sus oraciones al cielo. Yo me he preguntado, ¿pero por qué había comunión o comunicación con el cielo cuando Cornelio era un pagano? Fíjese bien en eso. Lo que pasaba, hermano, era que Cornelio era ya prosélito judío. Él no era judío, era romano, pero era prosélito. Eso quiere decir que ya el temor de Dios estaba en él, de Jehová, y el Señor cubría por la fe que tenía en el judaísmo que todavía estaba recién ahí, le cubría los pecados, como le cubría el Señor los pecados a todo israelita que llevaba el cordero o que por medio de la sangre de los corderos se cubría el pecado. Pero él no no estaban en él borrados sus pecados. Por eso fue que cuando él clama, la iglesia estaba en capacidad, o los ministros, o los ponía en capacidad, el Espíritu Santo. No había necesidad de otra cosa. El Espíritu Santo los ponía en capacidad de llegar a explicarle a la gente que aún estando en cierta comunión con el cielo, no eran salvos todavía. Porque usted sabe que Cornelio era oído, habían llegado sus oraciones, así le dijo el ángel, ¿no? Sin embargo, hasta que llegó Pedro a predicarle, le dijeron, él te va a predicar las palabras por medio de las cuales serás salvo. Dice que no era salvo. Serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí tiene usted que las únicas oraciones que allá arriba llegan
de alguien que todavía no es de Cristo son las de cuando pide auxilio. Cuando está pidiendo auxilio, el que quiere llegar a conocer a Dios, allá le oyen y le atienden y le mandan auxilio en la tierra. Pero es muy curioso, que es cierto que le mandaron un ángel del cielo, pero el ángel no lo informó del evangelio. Tuvo que usar a un Pedro que estaba en la tierra. O sea que la información está en la tierra. Ahora mismo. Usted quiere saber del plan de salvación. Usted quiere saber de la iglesia verdadera. Y tiene ansias de conocer la verdad. Aunque usted sea todavía no de la fe. Pagano, diríamos. Fuera de la línea. Si de veras es sincero y clama, le van a dar los medios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ese es el caso de Cornelio, hermano. Yo quiero que usted lo note bien, porque por ahí andan unas preguntas en alguna revista. De ahí salió que mencioné yo esto. Leí en una revista evangélica una pregunta que le hicieron a un siervo que escribe en la revista. ¿Y cómo era que a Cornelio lo oían si era pagano en el cielo? Y no que solo a nosotros nos oye Dios. Pero es que en realidad la única oración de un pagano que es oída es cuando pide auxilio y quiere conocer a Dios. ¿Le da gracias a Dios por eso? Dele gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Un día clamamos nosotros. ¿Verdad que un día clamamos para conocer a Dios? Porque no le conocíamos. Y vino nuestro auxilio. Claro que de mil maneras. A saber cómo llegó con usted y con el otro hermano y con el otro hermano. Pero conmigo llegó también de manera diferente. Pero fue aquí en la tierra. Fue un humano el que me habló a mí. De 2 ojos y una nariz. Conmigo no llegó un ángel. ¿Con usted llegó algún ángel? Dichoso si llegó algún ángel. Ninguno da señales de que llegó un ángel, ¿verdad? Ha de haber llegado algún hombre, alguna mujer, algún ministro, algún acontecimiento, qué sé yo, para que el Señor se manifestara en su vida. Hay que darle gracias a Dios por eso. Muy bien, pues estamos viendo que la iglesia creciente, la iglesia que se va a desarrollar, no la iglesia que se enquista. Esas iglesias, llamémosle iglesias, grupos, que se reúnen, y usted sabe que hay una epidemia en el mundo de reuniones privadas, sin conexión con nadie. Más bien da la impresión de querer hacer lo que ellos quieren, ¿no? Pero más que todo, hermano, no se les ve que estén conformados a un cuerpo. Ese es el problema. Entonces, no tienen ninguna autoridad sobre la cabeza, no tienen cubierta su área, más parece un miembro del cuerpo, pero que está suelto. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que ahora la necesidad, ya que la iglesia está madurando, y cuando estaba madurando, no había madurado, estaba madurando, ya tenían organización jerárquica. ¿Cómo no va a ser ahora? ¿Cómo no va a ser que haya control ministerial de los grupos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Quién les va a poner alto a ciertas cosas? ¿Quién les va? Por eso a mí mismo me han preguntado, ¿y a usted quién lo controla? Bueno, el Espíritu Santo primero, suponemos, pero también hay ministerios que están a la vista, no de la iglesia local, de otras, de que se considera que tienen jerarquía ministerial, a las cuales voluntariamente los ministros se someten unos a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque nadie es llamado a estar solo. Claro que tampoco se van a publicar todas las conexiones de la iglesia. Las coyunturas de la iglesia están vivas. Si usted sabe que si no hubiera articulaciones con la envoltura de la articulación, no habría cuerpos, sería un montón de miembros. Usted dejaría sus piernas ahí en la entrada. Y aquí vendría a lo mejor solo la cabeza, ¿verdad? Porque se zafarían todos los engranajes. Pero venimos completitos, lo que hay envolturas en los codos. No se nos queda la mano tirada. Al levantarla se fue la mano para arriba porque tiene su coyuntura. Ese es el cuerpo. Démosle un aplauso al Señor. Cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Ahora,
¿Usted se da cuenta, hermano, del privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Saludémonos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Aunque una mano esté hinchadita y molesta, la otra mano no se burla de la otra mano. Dice, pobre mi mano, la otra compañera, dice. Y le hace así. Pobre la manita. Qué bonito, ¿verdad? Tiene que haber alguna enfermedad cuando ya se pelea una mano con otra. Usted sabe que hay gente descontrolada que se abofetea ella misma. Sí. Yo he visto, por ejemplo, que se va así, ¡pau!, en la pared. De la cólera, ¿sí? No hayan a quién darle, se dan ellos mismos. Pero esas son anomalías. Entonces no puede haber controversia, no puede haber confrontación, no puede haber seccionarse sin que haya anomalías. Realmente las anomalías son en los miembros, porque el cuerpo, pues cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Hay descontrol. Entonces, todo eso lo vemos en la iglesia desarrollándose. Ahora tenemos que tomar en cuenta que en la iglesia que se desarrolla, y lo vemos en el libro de los Hechos, hay infantes. Y los infantes dependen de los adultos. Mientras más infante es, menos posibilidad de hacer las cosas personales tiene. Entonces tiene que ayudar. Entonces, a causa de los infantes, la iglesia tiene que trabajar seccionada sin dividirse. Por ejemplo, no le vamos a enseñar lo mismo a un niño, infante, que le vamos a enseñar a un adulto. Entonces hay que separarlos en discipulados especiales. En la sección de niños, allá está el hermano Otto con su esposa y todos los que le ayudan, las maestras, porque hay niños. Y ya hemos dicho muchas veces que hay que distinguir los niños de los estancados, de los enanos. Usted ve y de repente ve de lejos a un enano y cree usted que es un niño. Tiene la misma estatura, aunque poco a poco se va acercando, ya le va viendo los bigotes. Pero el enano es otra cosa, es el que no crece. Y es una anomalía, hermano. Entonces debemos distinguir al niño para ayudarlo, al infante, al adolescente, pero al enano hay que ver cómo se le componen las cosas. Porque no todo el tiempo va a ser un enano. El problema del enano espiritual es que siempre juzga al otro mal. Porque como él no da la talla, quiere que el otro tampoco la dé. Entonces no vamos a vivir al ritmo de los enanos, pero sí vamos a ir al ritmo de los niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jacob iba hacia Canaán, en la caravana que llevaba, le dijo a Esaú, el hermano, que caminaran. Y le dijo, no tan rápido, Esaú. Ya se habían besado en el camino, porque llevo niños. Y yo voy a ir al paso de los niños, porque si vamos muy rápido con ellos, se cansan y se pueden enfermar y morir. Pero muy diferente es estar uno caminando con gente que no quiere desarrollarse. Eso ya es asunto de curarlo, hermano. De ver cómo se le compone ese detalle, muy, muy importante. Así que, por eso a veces la iglesia no se desarrolla muy rápido, porque se tiene que estar contemplando a los niños, que juzgan siempre las cosas. Pero vamos a ver algo más en este desarrollo. En estos capítulos, sobre todo en el 15 de Hechos, se va a abrir el evangelio de nacional a mundial. Usted sabe que el evangelio primero fue nacional, después fue mundial, después será universal. Pero para eso necesita que esté primero el Cristo que vino como Mesías a una nación, luego el Cristo que viene como el Rey de toda la tierra, aleluya, y después el Rey de todo el universo. Por eso va a haber una incursión que ya la hubo de Cristo, ungido, para Israel. Ya lo hizo.
Y él recorrió todo Israel y no salió de ahí. Pero luego después mandó, y él va a venir también, a seguir dando, como Cristo resucitado, el Evangelio a toda la tierra, precedido de los testigos que él escogió de antemano para que lo pronunciaran antes que él los encabece de nuevo. Amén. Y me sospecho que somos la generación última, que nos vamos a hacer acompañar del Señor como testigos de la última oleada. Y después, entrando al reino eterno, el Evangelio se va a hacer más que universal, a todos los ámbitos de lo creado. O sea que esto va en grande, hermano. Y nosotros vamos a hacer, depende de las entregas y de las épocas y de las filiaciones, y depende también de las preordenaciones. Vamos a hacer las distintas categorías. Qué hermoso va a ser vernos en aquel tiempo eterno. Ya empezó la eternidad para el pueblo de Dios. Solo que van a haber turnos, ¿verdad? Para ir desocupando esta tierra y que la cambien. Pero todos nos vamos a ver allá en distintos rangos, saludándonos, trabajando, caminando. ¡Un aplauso para el Señor de la gloria! Ya viene el tiempo. Ya viene, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe quiénes son los que no entienden el tiempo? Los religiosos. El Señor se los dijo. Ustedes no son torpes, les dijo, para no entender el tiempo. Lo entienden. Porque cuando ustedes saben bien cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y todo el tiempo, los tiempos pronosticados, ¿verdad? Para la agricultura los conocen. Eso enseñan de que sí son listos, pero solo para lo que les conviene. A ellos les estaba diciendo, no a ustedes. Y les dijo luego, porque sí distinguen eso porque van a sembrar, pero los tiempos de Dios no los distinguen. ¿Qué es más importante que levantar una cosecha de frijoles? Porque hay gente que coge la cosa al revés. Para muchos es más importante levantar cardamomo y algodón que consolar el alma. Hay gente que está viendo cómo levanta cosechas nada más, terrenales, temporales. ¿Y cómo estará su alma? Deshecha. Cargados de comodidades. Y con su alma destrozada, no quieren probar, pero ni el azúcar, hermano. Porque no se preocupan del alma. Y usted sabe, acumulan tortillas, pero el alma no come tortillas. Gloria a Dios. Yo le pregunté una vez a un hombre ya anciano que había perdido todo, hermano, por descuidar la parte espiritual. Todo lo perdió. Hasta me decía, mire, todo lo que tengo lo doy por tener algo de que se pueda uno echar mano ahora. Y tenía comodidades. Se me fue mi mujer, se me fueron los hijos, el hijo más chiquito es mi peor enemigo, no hay qué hacer, no tengo ni valor de meterme un balazo, me dijo. Y yo asustado, hermano. Y yo le pregunté que si había sembrado para el Espíritu. ¿Para qué? Me dijo. ¿Para qué? Para el Espíritu. ¿Y cómo es eso? A esas alturas, ¿verdad? Usted sabe que lo que uno siembra, cosecha. Si uno se dedicó a lo terrenal y a darse gusto, y que esto y que el otro, que vivo, ¿cómo van a seguir los hijos? Igual. Igual. Pero ¿qué pasa si sembramos para el Espíritu? Un desarrollo espiritual. Que vayamos a interesarnos. ¿Por qué está usted aquí, hermano? Si usted aquí no está por una taza de café. A menos que se la tome de afuera. Ni está por un pache. Hermano, es tan triste mencionar estas cosas que fíjense que hay reuniones eclesiásticas que se llenan de gente cuando hay pache. Anuncie usted pache y ahí pache van todos. Pero anuncie usted algo espiritual. No van, hermano. No van. Tiene que haber un hambre especial. Aquellos que invitó el rey para la boda del hijo, ni porque era el rey fueron.
Porque no tenían hambre de estar, tal vez tenían hambre de comer con el rey, de comer lo que iba a dar el rey, pero no tenían hambre de estar con el rey. Y dijeron, entre estar con el rey y no comer, o comer, no, mejor no vamos. Al que repudiaron no fue al buey engordado que estaba ahí en la mesa, mirándolo con los ojos así ya, sino al rey. Entonces cuando el Señor te ve sin apetito, te ve que no quieres el crecimiento espiritual, porque el Señor ya dijo por medio de Pablo, nosotros vamos creciendo, si es que vamos creciendo en algo, en el hombre interior, dijo. En el de afuera, cada vez vamos más chaparros. Los huesos se van haciendo así, mire. Cada vez que uno se mide ya va de regreso. Los muchachos van para arriba y uno va para abajo. Pero el de adentro debe ir para arriba. Ahora imagínese. Ahora imagínese usted. Gloria a Dios. Que el de afuera cada día está más feo. Y que el de adentro vaya para abajo. No queda nada, hermano. Pero qué hermoso va a ser aquel día cuando seamos despertados a la semejanza de Él. Gloria a Dios. Si te quitaran todo lo temporal, todo, ¿qué te quedaría? Bueno, si se tiene a Cristo, queda Cristo. Si se tiene la vida espiritual, queda la vida espiritual. Si se tiene el Espíritu Santo, queda el Espíritu Santo. Pero si no se tiene, ¿qué queda? No queda nada. No sé cómo la gente aguanta vivir sin nada. Pero es la realidad. Entonces la iglesia tiene que conformarse como un cuerpo, no como una organización. Pero necesita organizarse. Ese es el énfasis. Ya no nos va a dar tiempo de hablar del capítulo 15 en discusiones doctrinales que había que dilucidar. Por ejemplo, la reyerta ahí fue, y eso denota que van a haber diferencias doctrinales siempre. No todos tienen el mismo nivel. Entonces lo que hicieron fue dilucidar ese problema en confraternidad doctrinal de hermanos, dirigidos por los apóstoles, dirigidos por los presbíteros, por los ministros. Y entonces se reunían, y ya ve usted que los que provocaron estos, al leer el capítulo 15, que yo le rogaría que lo leyera en casa, el capítulo 15 de los Hechos, va a ver usted que fueron unos de esos infiltrados los que provocaron el problema. No fueron gentes organizadas, no fue gente que enviaban los jerarcas de la iglesia, los líderes de la iglesia, sino al contrario, era gente que no había sido mandada. Hay gente que se cree sábelo todo y lo que va es a confundir a la gente. Hay quienes saben tanta teología que ya se indigestaron, hermano, de letra, y van a indigestar gente. Entonces hay que tener cuidado de no darle álgebra a los niños y geometría espiritual. Ellos apenas saben el ABC y a empujones. Entonces tenemos que ser muy sabios en el espíritu para que la iglesia se sepa organizar. Es necesario saber que la organización sin espíritu no vale la pena. Organizarse sin espíritu es formar un conglomerado de gente muy lista, muy capaz, lo que quieran, pero saber para dónde va. Pero en cambio, organizados por el espíritu es otra cosa. Gloria a Dios. Ya el espíritu dirige. Mire que hay peligro de mezclar las épocas, por ejemplo. Este capítulo 15, que lo va a leer en casa, le va a dar a entender a usted que ellos querían mezclar estos infiltrados que no los mandó ninguno. A lo mejor el diablo los mandó. Estaban diciéndole a la gente recién convertida que no podía discutir todavía. Y usted sabe que estas cosas se suceden con la gente, especialmente buscan a la gente recién convertida. Yo vengo los domingos para acá y usted podrá haberse dado cuenta también. Ahí andan unos que los domingos no van a sus templos, sino que salen para todos los que se quedan, que no vienen el domingo. Y los pescan solos en la casa, hermano. Ahí están parejitas viendo cómo se los comen crudos. Ahora, ¿sabe una cosa? Pero tiene la culpa hasta cierto punto la gente que no se desarrolla. ¿Por qué los buscan a ellos? Porque no discuten, ellos no saben cómo defenderse. Pichoncitos sueltos ahí. Ahora note, la mezcla que hicieron estos señores
fue que como ellos eran judíos, y era la primera salida en grande para los paganos con el evangelio, como que no muy querían que los paganos entraran, los judíos. Entonces los judíos estaban celosos, y el celo de ellos sería el celo religioso de hoy. Yo creo que no hay fariseos a la manera de estos otros, pero hay parecidos. Sería el celo de que estarían perdiendo sus posiciones al salir el evangelio al mundo. Ya no iban a ser judíos los dirigentes, ya no iban a ser los que empezaron la obra, entonces se llenaban de celo. Entonces inventaron que se mezclara la ley con la gracia. Ese es todo el lío aquí, hermano, el capítulo 15. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Qué cosa importante es eso? Aunque sea lo único que veamos finalizando, digámoslo. Es terrible para Dios mezclar la ley y la gracia. El que haga legalismo, el que quiera por la ley hacer que la gente sea santa, el que quiera hacer del fariseo un heredero del cielo, le cae anatema. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue a la cruz, porque nosotros no podíamos salvarnos. Amén. ¿No por eso fue a la cruz? ¿Podíamos nosotros salvarnos? No, hermano. Teníamos que recurrir a la gracia de la cruz. Ahora, empezamos entonces con la gracia de la cruz, y ahora queremos nosotros corregirnos con nuestro reglamento. ¿Qué va? No es diciéndole, hermano, usted va a venir en tal forma en la noche, hermanas, todos van a venir con la falda hasta arrastrarla en el polvo de la calle. Y al venir aquí decirles, santas hermanas. Qué fariseísmo, ¿verdad? Porque el santo no está en la ropa, aunque el santo sabe vestirse. Aleluya, eso es diferente. Aleluya, gloria a Dios. No, tampoco. No, si no estamos en eso. Ande y haga lo que quiera. Eso no quiere decir gracia, porque la mejor manera de honrar la gracia es obedecer la palabra. Pero tampoco va a ser por normas, por temor al hombre. Tampoco va a ser usted que solo para venir acá se pone como para venir acá. No, no se puede. Tampoco, hermano, vamos a obligar a la gente a que tenga su vaso limpio por fuera, si no lo limpia por dentro. ¿De qué le sirve? Ahora, con esto estamos diciendo que si nosotros empezamos a depender de meras normas humanas, de meras instrucciones humanas, de ponerse normas, por ejemplo, que el santo tiene que ser así, 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 pero no hay una descripción del santo. Entonces no podemos nosotros decirle que no es santo al otro porque no se parece a nosotros. A lo mejor nosotros somos los que no nos parecemos a los santos. No está en eso. Por eso dice, es necesario, mire la herejía que llevaban. Es necesario, algunos de la secta de los fariseos dijeron, capítulo 15, verso 5, es necesario, y eso que decían que habían creído en Cristo, es necesario circuncidar a todos los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren con lo que salieron. Por eso más adelante les dice Pedro, o Pablo les dice, bueno, ¿y ustedes se salvaron cuando dicen que guardaban la ley? No. Bueno, si ustedes siendo judíos no se salvaron diciendo que guardaban la ley, mucho menos van a obligar a los gentiles que guarden la ley si no saben ni en qué consiste. Mejor ustedes los judíos y los gentiles, por la gracia seremos salvos. Porque por la ley ninguno se justifica. ¿Sabe una cosa? El único que cumplió la ley fue Cristo, ¿cómo no? Y la ley lo mató en el Calvario, porque llevaba el pecado de nosotros. Bueno, entonces quiere decir, y si usted dice, bueno, él pagó lo de nosotros. Bueno, entonces si pagó lo de nosotros, ¿qué tenemos que ver con la ley? Si ya pagaron por nosotros, ¿usted va a pagar? ¿Para qué se ya pagaron? Amén. Ahora, note una cosa bien tremenda.
Bueno, ya pagó él, pero el más grande de la ley fue Moisés. Él la llevó, hasta se enojó porque no la querían cumplir, y rompió unas tablas y le llevaron otras. Bueno, usted sabe la historia. Y la ley lo dejó en el monte Moria, o en el monte Pisga. ¿Acaso fue a Canaán? Porque la ley lo detuvo. Quiere decir que ni Moisés fue perdonado por la ley. La ley lo sancionó. Usted sabe que la ley no perdona a los criminales, ¿no? La ley los denota. Pero la ley no lleva un inciso ahí que diga, pero me voy a convertir en gracia. No, 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 la ley mata. Cuando tienen que perdonar a alguien es para darle gracia y evitarle la ley. Por eso es que Pablo, y con eso vamos a cerrar, para que entendamos lo que es la gracia. Por eso Pablo le dijo a los de Galacia, ¿cómo ustedes habiendo empezado en el Espíritu y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo por la fe y la gracia, y habiendo visto milagros y maravillas por la fe, cómo es que ahora se quieren ustedes perfeccionar en la carne? Esto no es educación de la carne. Fíjese que si se educa la carne, vamos a tratar de educar la carne, clases de moral y urbanidad en la carne. La carne lo único que hace es que se vuelve más lista para pecar. Se educa a un pecador de esos terribles, ¿no? Se le educa, bueno, ya sale educado, y en vez de asaltar con cachiporra cuando no era educado, ahora asalta con ametralladora. Se le educó. Porque la carne no tiene redención, mi hermano. ¿Cuántos saben o sabían que la carne no tiene redención? ¿No está muy seguro? Si la carne va a ser quitada. La carne no tiene redención. No hay redención. La carne tiene que ser como la circuncisión, quitada. Amén. Amén. Y le tienen que dar nueva estructura. Porque con esta carne, con este cuerpo de carne y sangre, no se hereda nada de arriba. No heredará el hijo de la promesa, la parte espiritual, con el hijo de la carne. Gloria a Dios. Por eso un día vamos a estar igualitos todos, con Dios en todos nosotros, sin la carne de bajeza. Un aplauso. Eso es lo que esperamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La única manera es la redención de nuestro cuerpo. No quiere decir la carne del cuerpo, porque tiene que ser transformada. La otra, polvo al polvo. Y nos van a reestructurar en una nueva, es la redención del cuerpo, hermano. Es la transformación, la glorificación del cuerpo. Entonces, ¿para qué vamos a educar lo que se va a quedar, pues? ¿Para qué vamos a educar? No se puede. Aunque quisiera, la carne no puede, porque no puede agradar a Dios. La carne siempre desagrada a Dios, aunque se le ponga brillo. Dice que lo mejor que puede hacer la carne para Dios es trapo inmundo. Así que no trate usted de educar la carne. Cuando alguien se confía en la carne, y Pablo lo decía, yo no me confío de la carne, siempre lo traicionaba la carne. Cuando alguien se confía de la carne, cuando mejor quiere quedar, es cuando peor queda. Y la plancha se le hace la carne a uno en el mejor momento, hermano. Le hace la pasada a uno, ¿sí? Y queda uno, como dicen en mi tierra, como uno es. Iba a decir otra frase muy fuerte. Ya usted interpretó, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, fíjese bien, puesto que en la carne ninguno puede agradar a Dios y la ley no puede reformar la carne, Cristo murió por nosotros. Aleluya, para que el justo, muriendo por los injustos, nos pusiera su justicia. Es como que le hubiera dicho, Señor, mira hijo, dame tu ropa.
así como está manchada de pecado, dámela. Y al dársela, te da la de él. Es el samaritano, ¿se acuerda usted del samaritano? Cubrió en el caballo al herido. Le dio su cabalgadura, le dio su cobertura, le puso lo que era de él, le llevó al mesón. Se convirtió más bien el samaritano en el herido. Como que él era el herido, como que él era el que iba. Él se bajó de la cabalgadura, se fue caminando, y el otro se fue, el herido, que no merecía nada, iba montado en el caballo. El Señor nos subió ahí a nosotros y Él se bajó, hermano, para llevarnos. ¡Aleluya! Y nos curó. Y hay algo más. Cuando llegó al mesón, de una vez dijo, como no nos dio buenos todavía, estábamos todavía convaleciendo, y unos convalecen muy despacio y otros muy más rápido. Pero ahí llevaba al enfermo y le dijo al mesonero, mire, aquí le dejo a este que no se me compuso en el camino. Todavía no está bueno. Bueno, yo le voy a pagar para que me lo cuide, hasta que esté bueno. Y si todavía quedara algo, se lo pago yo cuando regrese. ¿No fue eso el trato con Cristo? El que empezó la obra en ti, que te recogió ahí tirado. Te lleva. Y te dice, y yo pago. Si hay necesidad de pagar más, yo lo pago. Aleluya. Un aplauso bien fuerte. Y pagó 2 denarios, ¿verdad? 2,000 años. Bueno, 2 días de paga de jornal. Bueno, lo que quiero dejar ahora es esto, en la misma parábola. Qué insensatez hubiera sido si el enfermo ya sano sale del mesón y dice, a ver, ¿cuánto le debo? Pues nada, porque el que lo dejó a usted aquí pagó todo. Pero es que como me hicieron otras curaciones por ahí que como que no estaban en la cuenta. No, porque él dijo que él vendría a pagar si había algo más. ¿Y qué tal que se ha dicho? No, pero yo voy a pagar. Y para eso gano yo bien. Yo voy a pagar. Bueno, eso sería una insolencia. La ley, quererse justificar por la ley, por las obras, es querer pagar lo que ya está pagado. Ahora, si tú quieres hacer algo, hazlo de otra forma, ya dependiendo de la gratitud, pero ya no, pues estés pretendiendo pagar. Por eso es absolutamente absurdo que tú le quieras dar algo a Dios para que te trate mejor. ¿Me entiendes? Que te voy a dar, bueno, mejor ni menciono porque qué cosas se dicen, ¿verdad? Te voy a dar mi tiempo, Señor, te voy a dar mis fuerzas, me voy a dedicar de lleno, voy, y no hay nada, hermano. ¿Por qué? Porque se puede como gratitud dar, pero no como paga. Porque si por la ley y por las obras el hombre se justificara, por demás murió Cristo. Por eso es pecado mezclar la ley y la gracia. Tenga cuidado el legalista, pues. Yo no quería decir eso, pero lo voy a decir. Hay anatema para el legalista. Porque está menospreciando la obra del Calvario. ¿Y sabe cuál es lo dice Gálatas? Sea anatema el que te traiga eso. El que te traiga una mezcla en que participas tú en la salvación juntamente con la sangre de Cristo, sea anatema, quien sea. Y los que te tratan de circuncidar, que te tratan de meter en ritos y en ceremonias, dice, les será demandado. Ojalá se mutilen, dice.
O sea que esa gente que quiere hacer una santidad aparente, ojalá que realmente fueran tan santos como dicen. Pero ni siquiera los que se circuncidan guardan la ley, dice. Levantemos las manos al cielo. Démosle gracias por la gracia. Porque por la gracia estamos aquí. Yo estoy por la gracia, hermano. Usted está por la gracia. No está por obras, por mérito. ¿Qué va? Ahora seamos llenos de gratitud. Seamos llenos de gratitud. Y por gratitud sirvamos. Gloria a Dios. Yo quiero ministrar en el nombre del Señor. Si el que tiene urgencia de salir puede salir, hermano. Yo sé, yo comprendo las dificultades de la noche. Pero el que puede quedarse, yo quiero ministrar en el nombre del Señor unos minutos para que nos despeje el Señor el corazón para recibir la plenitud de la gracia y depender de la justicia que es por la sangre de Cristo, por la muerte del Señor, por la resurrección del Señor y no por alguna cosa que nosotros hagamos. Aleluya. Las obras en la gracia te colocan en una posición de galardonamiento, pero no te hacen más salvo ni menos salvo, porque la sangre de Cristo es suficiente, totalmente suficiente. No hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada. Aleluya. Y alguien que te quiera hacer caminar por obras hacia la salvación, te engañan. Y no te lleva al bien, te lleva a andar en la carne. Padre que estás en gloria, yo estoy ministrando en tu nombre, Señor, a cada uno de los necesitados que somos nosotros. Lleve, hermano, en el nombre de Jesús, una dotación de gracia más, gracia adicional por la fe, para alcanzar otras metas, para alcanzar otros niveles, para que se desarrolle la iglesia dentro de la organización del Espíritu, para que sepa quiénes lo dirigen, para que sepa tener autoridad sobre su cabeza, para poder tener a quien ordenar también de parte del Señor. Bendice, Señor, este pueblo en el nombre de Cristo. Bendice a los oyentes, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y nos vamos a alabar al Señor, nos vamos a ir alabando al Señor, despidiéndonos de esta reunión cantando al Señor por la gratitud que tenemos en nuestro corazón. Cantamos con nuestros hermanos de alabanza.